hermano, soy el Padre Enrique, transmitiendo desde la isla de Cozumel para Guadalupe Radio. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este nuevo programa, un programa que la verdad necesitamos conocer todo el ambiente que nos rodea, todo aquello que nos puede apartar de Dios, pero también, ¿por qué no?, todo aquello que nos beneficia. Cuando vamos nosotros a algún lugar, seguramente que vemos lo bueno y lo malo, lo positivo, lo negativo, y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que tratar de buscar cuando anda de un lugar a otro, cuando va de paseo, de turismo, o simplemente, como dicen ahora modernamente, turismo religioso. Es bueno y es necesario que cada uno de nosotros descubra en su vida aquello bueno que le va a ayudar para seguir en ese camino de salvación. Pero, ¿qué crees? El mundo en que vivimos es un mundo que nos distrae de las cosas de Dios, de tal manera que nos apegamos a este mundo en donde definitivamente nos arrastra si no estamos bien fortalecidos en las cosas de Dios. Vamos a hablar precisamente de esos enemigos del alma, que son el demonio y el mundo, pero ahora en este programa vamos a hablar de la carne. Como dice el Papa Francisco, no de la carne que comemos, sino la carne que vemos, o que tocamos, o que deseamos, y la carne que no es nuestra. Por lo tanto, hay que darnos cuenta de que tenemos enemigos. Tú y yo, todos tenemos enemigos. Y es necesario que mientras más alejados estemos de ese enemigo, mientras más estemos a salvo, será mucho mejor. No te olvides que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por lo tanto, nos va a devorar. Si no es en la mañana, será al mediodía, si no en la tarde y si no en la noche. Es decir, que a cualquier hora de la vida nos puede hacer sucumbir, porque son deseables, somos débiles también, y por lo tanto, el hecho de que tú y yo estemos dentro de ese ambiente, de debilidad, es necesario que tengamos fortaleza. La fortaleza nos la da Dios, la fortaleza nos da el acercarnos a Dios nuestro Señor. Ojalá que todos ustedes y yo, sepamos ser fuertes, valientes en medio de las dificultades que podamos tener. Querido hermano, es bien importante que tú y yo descubramos, como digo, esa esencia de la vida, para no caer en la tentación. Pero el que diga, dice el apóstol Santiago, que no tiene pecado, pues es un mentiroso, es verdad. En la misa decimos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y pecamos muchas veces, y pecamos reiteradamente. Pero por eso es necesario que tú y yo descubramos ese modus vivendi de ese apartamiento del mal. Fíjense que a pesar de que una persona se aleje, siempre va a tener esa debilidad. Pero siempre también tendrá la fortaleza con Dios. Y esto es lo que yo quiero que entendamos ustedes y yo, para saber valorar las cosas de Dios con esa fortaleza, descubriendo, claro, ese camino de Dios. Y que es difícil, pero que también es fácil. Depende de ese rumbo que tú tomes. Es decir, que si tú tomas el rumbo de la satisfacción personal, de tus gustos, de esa violación de la ley de Dios, pues, ¿qué te diré yo? Serás tú como esa rama dentro de la hoguera que se extingue muy rápidamente. Pero si tú te alejas y tu mente está fuerte, se fortalece, pues seguramente que la vida será diferente. Querido hermano, es bien importante esto que estamos hablando, porque
tú y yo tenemos que ser fortalecidos con la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es de todos los días, repito, todos los días. No podemos andar como el pichirilo para adelante y para atrás, ese carro de los tiempos antiguos acá en México. No, tenemos que perseverar, porque el que persevera alcanza al final de la vida. Y tú y yo tenemos que perseverar a pesar de las dificultades que vayamos encontrando, como digo, de pensamiento, palabra, obra o omisión. De tal manera que tú y yo descubramos esa grandeza de Dios. Y de verdad, fíjate lo que hace el enemigo. El enemigo nos da ese gusto, esa satisfacción en el pecado. Pero una vez que caes, el corazón se siente mal. Y hay un remordimiento de conciencia, por lo cual todo mundo que ha pecado, toda persona que ha pecado, que ha faltado a la ley de Dios, no se va a encontrar con la dicha y la felicidad, con la tranquilidad y la paz del alma, porque ha transgredido la ley. Porque yo he transgredido la ley y por eso yo estoy mal. Mi conciencia me delata y por ello es necesario que descubramos la grandeza de nuestra vida estando con Dios. Querido hermano, qué importante es que tú descubras en tu vida por dónde debes caminar. ¿Cuál es la fortaleza en tu vida? Porque el alma que tú y yo tenemos no somos solamente animales, dicen los filósofos. Los filósofos nos dicen que tú y yo somos animal, pero con una conciencia, con un alma. Y esa es la grandeza de nuestra vida. El hecho de que tú y yo tengamos un alma nos diferencia de toda la creación. Precisamente en la Biblia nos habla de esos primeros días en que Dios ha creado el mundo y que el último día hace al hombre. A imagen de Dios lo creó. Y después descansó. Hasta ahí llegó la creación. Y ahora nos corresponde a ti y a mí que esta creación en la que estamos tú y yo, la elevemos, pero por desgracia no la elevamos. Guerras, matanzas, envidias, enojos, críticas, malhumores, esa debilidad nos va apartando poco a poco de Dios si nos metemos mucho en aquello que destruye al hombre, destruye la conciencia, el alma de la persona, el interior. Por eso, cuando una persona se va dejando llevar por ese pecado de la carne, del demonio, del mundo, se destruye. Pero claro, la serpiente que hizo caer a Eva, la embaucó tanto que la hizo caer, y luego la consecuencia de la conciencia que le remordía fue destructiva. Y así sucede también en nuestras vidas. Cuando transgredimos la ley de Dios, ahí está la conciencia, que nos dice, que te dice lo que equivocadamente has hecho. Y si es con toda la conciencia, pobre de ti, pobre de ti. Por eso los enemigos del alma son tan fuertes que es necesario, como digo, fortalecer nuestra alma, nuestro interior, para no caer. ¿Y cómo se fortalece? Se fortalecen precisamente en la oración, en el sacrificio y en las obras de misericordia que puedas y podamos hacer tú y yo. Querido hermano,
hablar, por lo tanto, de los enemigos del alma, hablar de la carne, que no es la carne que comemos, sino la carne que vemos y que tocamos. Esa carne en la que cuántas personas han caído, cuántas personas se han dejado llevar de esa serpiente que muy gustosamente ofrece a la vista, que muy gustosamente ofrece al tacto. Querido hermano, estamos hablando de esos enemigos del alma, especialmente de la carne. Regresamos dentro de un momento porque vamos a ahondar cada vez más en ese pecado que, siendo débiles tú y yo, podemos caer muy rápidamente y quizá, por desgracia, caer tanto que después ya va a ser imposible regresar a una vida mejor. Regresamos pues dentro de un momento. Querido hermano, estamos hablando de los pecados del alma. Esos pecados que no se ven, pero se sienten. Esos pecados que se ven, y ahí están en nuestra vida porque hemos caído. Ojalá que este programa nos ayude a fortalecer para no caer en la tentación. Y caemos en el pecado de ese enemigo del alma, de la carne, porque estamos viendo. Vamos a irnos con la mente al siglo pasado, si tú quieres a mediados, quizá más atrás, cuando gustes, como gustes. No existía en aquel tiempo la televisión, no existía por lo tanto el internet, no existían tantas y tantas cosas que ahora en nuestro siglo nos hacen caer. Películas que vemos, películas pornográficas, y que adrede las hacen. El internet que también por ahí se ha metido tantas y tantas veces en la conciencia de los hombres, de las personas. Esa carne que, como decía el Papa Francisco, nos destruye en nuestro interior. Ahí está precisamente ese pecado de la pornografía, que a todos nos puede llegar. Pero como nos dicen los grandes personajes del espíritu, santos de cuerpo y alma, que a lo mejor han caído, pero nos han enseñado a que tú y yo no pequemos. ¿Y qué nos dice? Apartarnos. Desde los primeros siglos del cristianismo ha habido monjes que se han apartado de la sociedad para fortalecer su interior. Y esos grandes hombres, monjes y monjas, nos han enseñado que, apartándonos de las tentaciones, apartándonos de los lugares, apartándonos de las personas, ya tendremos por lo menos una satisfacción, una tranquilidad. ¿Qué han hecho ellos? Han visto la vaciedad del mundo. Y hablo de los primeros siglos del cristianismo, ¿eh? Si ellos hubieran vivido en el siglo que tú y yo estamos viviendo, pues mira, quién sabe cuántas cosas nos dirían de esa equivocación que tú y yo estamos viviendo, o de esa debilidad que tenemos tú y yo. Y por lo tanto, ¿qué verían ellos en el siglo XXI? Y harían lo mismo, y muy rápidamente apartarse de este mundo para estar orando, fortaleciendo su alma, de tal forma que su vida esté precisamente en ese rubro de la paz y la tranquilidad que tú y yo debemos vivir. Pero muchos de nosotros caemos en la tentación una y otra vez, porque al igual que con Eva,
no le damos la importancia de la tentación. La hacemos que venga y con la mente lo atraemos. Ten cuidado, porque una vez que una persona se enlode, ya no va a ser igual. Pensemos, como yo les digo a los niños del catecismo, que van a hacer la primera comunión. Tienes tú tu ropa blanca, 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 pero te enlodas y esa ropa ya no queda igual que antes. Así es. Por eso más vale prevenir que lamentar. Y no te olvides de ese consejo que nos dan los grandes santos. ¿Sabes por qué? Pues porque ellos lo han vivido, lo han conocido, saben de esta realidad que tú y yo estamos viviendo. Saben ellos que ante la debilidad caemos muy fácilmente. El pecado original nos ha manchado a todos y somos fáciles a caer. Querido hermano, es bien importante esto que estamos hablando para fortalecer el espíritu, para conocer cómo se presenta, cómo llega la tentación a tu alma, cómo llega a mi alma esa tentación, muy tranquilamente, como si nada sucediera, como si fuera, pero poco a poco nos va a ir enseñando esa tentación que cayendo ya no va a ser igual. Sí, querido hermano, cuando vemos que Eva cae en la tentación, no se contenta solamente con ella. ¿Qué es lo que hace? Hacer caer también a Adán. Esa es la táctica de la tentación y sobre todo de la carne. Alguien por ahí dice que el trabajo más antiguo del hombre es la mujer que presta su cuerpo a los demás. Pero en el siglo que estamos viviendo, ¿cuántas veces en la juventud, incluso diría yo en la pubertad a veces, sucede cada cosa? Querido hermano, estamos hablando de pecados de la carne, pecados graves, pecados que nos apartan de Dios y que nos llevan así rotundamente hacia la destrucción del alma, del cuerpo, de la persona, por caer. Hay que tener cuidado. Hay que valorar la gracia de Dios. Hay que conocer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, pero también conocer lo que tú y yo debemos hacer. De tal manera que conociendo los pros y los contras, no nos dejemos llevar por la tentación, sino que seamos nosotros personas que, conociendo la gracia de Dios, nos unamos. Que conociendo la gracia de Dios, descubramos que estando con Dios hay más paz y tranquilidad. Pero lo vemos justamente ya desde el Génesis, cuando Adán y Eva vivían en el paraíso. ¡Qué felicidad! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz les daba! Pero la tentación, el tentador, la serpiente, no se quedaba tranquila. Y esa serpiente, un día y otro día, así como cuchillito de palo, iba metiéndose en la conciencia, en el gusto, en la satisfacción que Eva tenía. Y cayendo una vez, pues el diablo se frota las manos y dice, ya cayó esto. Y luego ella dice, yo no estoy contenta, tengo que hacer caer a mi cónyuge, y lo hace caer. El pecado destruye, como digo, el alma. Por eso, mientras más cerca estemos de Dios,
mucho mejor. Mientras más aunados estemos a la gracia de Dios, más fuertes vamos a ser y caeremos más difícilmente. Pero si quieren un consejo mío, o mejor dicho, de la iglesia, pues es preferible correr para no estar ahí ante la tentación. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, viendo películas que, como digo, desgraciadamente, al menos en Occidente, se prestan esas películas para que tanta gente caiga y destruya su vida? Sí, desgraciadamente en el mundo occidental hay ese deseo, ese goce, y sobre todo que a las empresas les interesa más el dinero que la virtud. ¿No es así? Y hay, como digo, películas que destrozan a los niños, a los jóvenes, que son la curiosidad con que viven y que eso les hace caer en esa tentación que desgraciadamente pues caemos fácilmente. Querido hermano, hablar por tanto del pecado de la carne es muy triste, porque vamos a ver en el siguiente segmento cómo influye ese pecado en las familias, en los hogares, y eso va destruyendo la conciencia interior de las personas. Querido hermano, soy el padre Enrique Flores, transmitiendo desde la isla de Cozumel, Quintana Roo, México, para Guadalupe Radio. Regresamos pues dentro de un momento, porque esto de lo que vamos a hablar tiene sus consecuencias muy negativas en la familia, en el hogar. Querido hermano, estamos hablando precisamente de esos enemigos del alma. Enemigos que pues no se ven a veces, pero ahí están. Y el pecado de la carne, que como dice el Papa Francisco, no es la carne que comemos, sino la carne que vemos y que tocamos. En nuestro mundo moderno es muy fácil que haya revistas, que haya películas, que haya internet, que haya, pues también, ¿por qué no? Hay que decirlo, cantinas o no sé cómo se llamarán en otros países, lugares pues en donde ofrecen el pecado de la bebida, de la embriaguez, el pecado también de las mujeres fáciles que prestan su cuerpo por dinero y que pues destruyen la vida propia y la del prójimo. Hace muchos años, recuerdo, me contó un taxista, había tomado yo un taxi para ir a la casa, y sabiendo que era sacerdote, me contó una historia que me hizo a mí pensar mucho. Subió a una mujer que iba precisamente a un lugar para prostituirse, y platicando con el taxista, le dijo que tenía a su mamá muy enferma y que pues iba a eso para poder sacarla del hospital y para curarla. Cuando llegaron al destino, el taxista le dijo: no es nada, vete en paz. Ojalá puedas sacar a tu mamá del hospital. Se enterneció el taxista y ella no sabía qué hacer. No era una mujer mala, era una mujer que no sabía cómo hacerle para sacar a su mamá del hospital. La pregunta que yo me hice muchas veces, ¿era correcto? Definitivamente no, porque no podemos hacer un mal para luego hacer un bien. No podemos nosotros robar para hacer un bien.
Y si esa mujer hubiera encontrado una manera más benigna para sacar a su mamá del hospital, pues seguramente que lo hubiera hecho. Pero como así es la vida, aquella mujer tuvo que hacer ese acto, pues ya se imaginarán ustedes. Y bien, es bien importante que nosotros nos fortalezcamos para no caer en la tentación, en ese goce físico, en ese goce carnal, en ese deseo que nos lleva a, pues imagínense ustedes. Por eso el dominio de nosotros mismos en todos los sentidos y de todos los sentidos es necesario. Ver, oír, oler, gustar, tocar, ese dominio lo tenemos que tener. Y por lo tanto, cuando tú y yo tenemos ese dominio de nosotros mismos, pues quiero decirte que es una virtud, es una fortaleza, es un bien. Y eso es precisamente lo que podemos hacer y debemos hacer en la vida. De tal manera que ese dominio nos encuentre de tal manera en un modus vivendi que encontremos, como digo, esa paz y esa tranquilidad para no caer en la tentación. Pero fijémonos cómo, hablando desde el principio, en donde nos hemos encontrado que ahí está el paradigma de Eva, de Adán, que el pecado les hizo a salirse fuera del paraíso porque pues no tenían por qué estar ahí. Y saliendo, Dios les dijo: vivirás con el sudor de tu frente, trabajarás con el sudor de tu frente. Yo traté de ayudarte y te dije que no, y les dije que no cayeran en la tentación, pero ustedes no obedecieron, ustedes no hicieron caso y ahora cargan con la consecuencia. Y eso en nuestra vida también sucede lo mismo. Caemos en consecuencia de todo lo que hacemos. Absolutamente de todo. De tal forma que, pues, ¿quién es el culpable? El que ha hecho aquello. Y esa culpabilidad se carga siempre. Por eso, como decíamos, ese niño, esa niña que tiene esa ropa limpia, 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 cae al lodazal, ya no es igual, ya no está limpia. Y aunque se lave, ya no está como antes. Y por eso, al darnos cuenta nosotros de esta terrible realidad, pues evitemos caer en la tentación, fortalecernos con la oración, con las obras de misericordia espirituales y corporales, que nosotros encontremos en Dios esa paz y esa tranquilidad, y fortalecernos. Cuando una persona, por lo tanto, va descubriendo esa fortaleza en su vida y la va realizando, y va viendo que su vida, unida a Dios nuestro Señor, tiene más valor que el vivir enlodados en el pecado. Querido hermano, es bien importante esto que estamos hablando para que tú y yo nos fortalezcamos. Por eso, cuando vemos esos monjes que se apartan para orar, no solamente para fortalecerse ellos como tal, sino para ayudarnos a nosotros con sus oraciones y sacrificios, para que Dios nuestro Señor nos mande esas bendiciones a ti y a mí, para no caer en la tentación. Y miren, yo en ocasiones y con frecuencia también agradezco a tantas personas que han pedido y están pidiendo por mí en lo personal. Porque ante la tentación, digo yo muchas veces, no caigas. Hay mucha gente que pide por ti. No debes claudicar. Levántate. Sigue adelante. Y eso que yo pienso,
te invito también a que tú hagas lo mismo. Bien porque pides por los demás, bien porque tienes que saber que hay una fortaleza que Dios nuestro Señor nos está mandando a través de muchas personas que realmente están ayudándonos con sus oraciones y sus sacrificios. Es el banco que la iglesia tiene para ti y para mí, en donde nosotros nos fortalecemos. Ese banco de gracias, de bendiciones que la gente hace. No de palabra, ¿eh? ¡Ay, bendiciones! No, espérate. ¿Bendiciones qué? Y después pecas. Y después ofendes a Dios y ofendes al prójimo. No, espérame. No es las bendiciones de palabra. Son bendiciones de oraciones y sacrificios que tú y yo debemos hacer. Por el bien propio y por el bien de los demás. Porque se ha metido en la iglesia moderna, entre la gente, no sé de dónde lo sacaron. Bendiciones. Mira, qué fácil. Bendiciones nada. Bendiciones mangos. Ahora tú te pones a trabajar, a ofrecer a Dios tus sacrificios. Que viene una tentación, sal de la tentación. Eso es la bendición, no la palabra. En donde tienes la posibilidad, o tengo la posibilidad de caer ante una tentación de una mala mujer, y yo me levanto. Y no solamente eso, cuántas veces incluso dentro del matrimonio se pega también este mal. ¿Por qué? Porque a veces hay más frecuencia de roce con una mujer en el trabajo que con la familia. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese roce de tanto tiempo con otra persona va debilitando, si no estamos fuertes, debilitando esa conciencia y esa fortaleza, en donde tenemos que descubrir que, como decíamos de los monjes, apartarnos de esa tentación. Es preferible correr a permanecer allí en la tentación. Querido hermano, hablando de esto, ten presente que la familia, Dios nuestro Señor, quiere que tú y yo fortalezcamos nuestro espíritu y que en la tentación nos apartemos. Sí, porque el que se aparta es porque tiene clara su conciencia, es porque es fuerte y ha luchado con la virtud para agrandarla y no caer en la tentación. Qué hermoso es darnos cuenta de personas que así trabajan. Por eso, querido hermano, estamos hablando de algo fundamental en esos enemigos del alma, en el que estamos hablando de ese enemigo que es la carne. No la carne que comemos, sino la carne que tocamos, la carne que vemos y la carne que está ahí en cuerpo y alma de personas que están a nuestro lado. Regresamos dentro de un momento. Querido hermano, hablar por tanto de esos enemigos del alma, que son pecados por supuesto si caemos en ellos, pues hablar de la carne yo creo que es un pecado o una tentación muy moderna, en donde se dispara o se disparó desde el siglo pasado de una manera impresionante y que ha causado estragos en la sociedad. Y que es muy fácil caer si no estamos atentos. ¿Y saben por qué? Decíamos que esa debilidad que el hombre tiene por el pecado original, esa debilidad del pecado original que todos tenemos, se agranda con las posibilidades que se tienen en el mundo moderno en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque decíamos que la televisión y los medios que ahora tenemos son muy a propósito para que caigamos tú y yo. Y por lo tanto, la carne, a mí en lo personal, como a ti también, nos hace caer muy fácilmente si no estamos en gracia de Dios. La iglesia es
muy sabia, y por eso nos va enseñando a no caer en la tentación. Y que necesario es que tú y yo descubramos ese camino de salvación, de fortaleza, de amor a Dios, y no caer tan fácilmente como se puede caer en esta tentación. Y pues vamos a ver algunos puntos que pienso nos pueden ayudar a nosotros para no caer en la tentación. Y vamos directamente a las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el aspecto, por lo tanto, que nos puede hacer caer a nosotros, a ti y a mí? Pues mira, la concupiscencia de la carne propicia el pecado. Nos dice en Romanos 7:7. Es causa remota del pecado que mora en nosotros. Y así nos dice, en realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Dice San Pablo en la carta a los Romanos. Efectivamente, habíamos hablado de que el pecado entra dentro de nosotros y hace estragos. Y eso, cuando se fortalece el pecado, ¿me va a dejar salir? ¿O lo dejará salir? Es bien difícil. ¿Por qué? Porque ya has caído, porque tienes la costumbre, porque es el gusto, la satisfacción de la carne humana también. Incluso nos dice San Pablo que es la ruina propia si nos dejamos llevar del pecado de la carne. Ah, sí. O sea, hay que ser claros en este punto. Y aunque sintamos como que nos... Ah, claro que sí. Es una realidad que tenemos ahí presente y que tenemos que evitar. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Fíjense que es bien importante esto que San Pablo nos dice, porque bueno, hay otra frase que a mí en lo personal me gusta: el que siembra vientos cosecha tempestades. Igual acá, siembra tus deseos malos y esos te van a llevar al mal, tarde o temprano, y más temprano que tarde, precisamente porque la carne es la que nos lleva al mal, al pecado. Y en este punto de la carne, qué difícil es el que una persona salga fuera. Voy a contarles una historia que a mí me llamó mucho la atención. Era un hombre que nunca había pecado, que siempre era muy fiel con su esposa, y un día, estando en un hotel, por trabajo, por lo que sea, pues se le acercó alguien y le propuso. Este hombre que pues no había caído, que siempre se había mantenido firme, fiel. Y bueno, me dirías tú, bueno, ¿y cómo sabe usted que había sido fiel? Por lo menos en los actos, en otro, pues cada quien sabe, ¿no? Pues él mismo, por las consecuencias, decíamos, por las consecuencias que este hombre pasó, pues se supo esta realidad, y que también se lo dijo a los hijos. Pues bien, estaba en el hotel y pues vino la tentación, o la serpiente, en forma de mujer, en este caso, y le propuso. Y ya saben que pues, la debilidad. Aunque él había dicho que no y esas cosas, el caso es que cayó. ¿Cuál es la consecuencia? Él se sintió traumado. Se sintió tan mal que sus hijos querían ayudarle, pero quedó, que no sabía quién era él. Tuvo un tiempo de ayuda que le dieron sus hijos, y le decían: papá, ya olvida todo esto. Sí, le ayudaron, pero las consecuencias ahí están, por más que se quisiera, ahí está. Y fíjense cómo
efectivamente San Pablo, cuando nos habla del pecado de la carne, sus consecuencias son ahí se ven inmediatamente. Incluso dentro del matrimonio, como digo, también está esa serpiente que quiere dividir la familia, que quiere destrozar una familia. Y no importa, la gente moderna no les interesa la familia, les interesa solamente la satisfacción de lo que hablábamos antes, de esa satisfacción del gozo físico, del deseo carnal, de los placeres. Y es así como entonces el demonio entra en las personas como la tentación y lo va destruyendo. Así es la realidad. Por eso San Pablo en la carta a los Efesios nos dice: despójense en cuanto a su vida interior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Haciéndole caso, por tanto, a la serpiente, a la concupiscencia, nos va apartando de Dios una y otra vez. Por eso, cada uno de nosotros tiene que luchar a como dé lugar. No andamos según la carne, dice San Pablo. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Qué palabra y qué frase tan importante. El que está en la carne, en la tentación, en el pecado, por eso decíamos que es preferible correr. Pues bien, el que está en esa tentación no puede agradar a Dios. O estás con Dios, o estás contra Dios. O estás en el bien, o estás en el mal. Por mi parte les digo, dice San Pablo, si viven según el Espíritu, no darán satisfacción a las apetencias de la carne. Y nos está recomendando San Pablo algo que nos va a ayudar a ti y a mí para que no demos satisfacción a la carne, a las apetencias. Por eso decíamos y hablábamos antes de los monjes, que para no dar apetencia ni satisfacción a la carne, sino que viven según el Espíritu, y eso les ayuda a seguir un camino de santidad, un camino de virtud y perseverancia. Despójense en cuanto a su vida interior del hombre viejo. Así de que, despójate de ese hombre viejo, es decir, del hombre pecador, de ese hombre que ha caído una y múltiples veces. Por eso, estos consejos deben caer en el interior de cada uno de nosotros. Y así San Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2, dice: les exhorto a que, como extranjeros y forasteros, se abstengan de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Extranjeros y forasteros porque nuestra ciudad, nuestra vida, nuestro mundo está allá en la otra vida. Querido hermano, se nos está acabando el tiempo, se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué conclusiones sacas? Hemos hablado, por tanto, de los enemigos del alma, hablando de la carne, esa carne que no es la que comemos, sino la que vemos y tocamos, y la que está delante de nosotros, así como tentación fácil para nuestra vida. Y como decíamos, hay que correr. Y así también nos lo dice de otra manera San Pablo y San Pedro. Apártense, apartémonos de la tentación. Querido hermano, me dio muchísimo gusto estar con ustedes en este programa en donde hemos aprendido y conocido que mientras más lejos estemos de la tentación, mejor para ti y mejor para mí. Muchísimas gracias por estar atentos en este programa que nos ha servido a todos, a ustedes y a mí. Hasta la próxima.